Bueno, muchísimas gracias por la invitación, profe. La verdad para mí es muy gratificante estar acompañándolos el día de hoy. Tengo una inmensa admiración por esta universidad. Realmente me gusta cómo llevan a cabo sus procesos. He sido destinatario del proyecto de Solver Lab y realmente me ha gustado. Entonces hoy me siento totalmente satisfecho de estar aquí acompañándolos como uno de los docentes o alguien que quiera mostrarles un tema que espero sea de todo el interés para ustedes. Me encantan las frases. Les pongo aquí una frase que me parece interesante. Siempre en mis conferencias pongo una frase que algo signifique para cada uno de nosotros. Y esta espero que la lean con todo el detenimiento y le vean la aplicabilidad realmente para lo que ustedes hacen. ¿Y qué me refiero a eso? A generar empresa. Empresa no la genera una persona, empresa no es una persona. Empresa siempre va a necesitar colaboradores, va a necesitar, ¿cierto?, personas que trabajen de la mano con respecto a las ideas y proyectos que cada uno de ustedes se proyecta y sueña. Quiero empezar con una frase que tiene derechos de autores de un gran amigo mío, se llama Juan Carlos Díaz, a quien admiro y respeto, empresario y egresado del CEIPA, es el gerente de una empresa que se llama Rex Protection, cuña para su empresa, pero él en alguna conferencia que les dictaba precisamente a estudiantes en las instalaciones del CEIPA les decía lo siguiente, les decía, yo vengo del futuro, y hoy les quiero decir esa misma afirmación que él hacía, yo vengo del futuro, y se los digo a ustedes, ¿por qué razón? Más de uno les parecerá gracioso esa apreciación, pero es real. Yo vengo del futuro en el sentido de qué? De que yo ya he vivido algunas situaciones, algunas circunstancias, algunos tropiezos personales, de amigos, empresarios o de clientes, ¿cierto? Que han llevado a cabo situaciones que les ha traído inconvenientes. Entonces vengo del futuro para mostrarles algo que lo que nos interesa es que a ustedes no les pase. Entonces, en ese sentido es que quiero mostrarles hoy. Del futuro para mostrar situaciones particulares y concretas que ustedes deben evitar, como los que ya son empresarios, los que se están metiendo al mundo empresarial y los que van a generar empresa. Que esa es una de las novedades y cosas valiosísimas que tiene el CEIPA. Entonces, es en ese sentido que queremos abordar este espacio, que es, esperemos que el necesario para asumir algunos retos puntuales de que les quede un material y una información interesante para el desarrollo profesional de ustedes. Quiero que hagamos uso del chat si necesitan escribir, preguntar alguna situación, porque a veces dejar pasar los temas permite que se nos olviden las inquietudes. Las van escribiendo allí o si es muy urgente, levanten la mano o tomen la palabra. Estamos aquí en un diálogo de amigos, de compañeros y de gente interesada en una misma perspectiva y en una misma proyección. En este caso sería las empresas que ustedes tienen o van a tener o están generando. Bueno, esperemos que logremos abordar estos temas puntuales y que alcancemos a cumplirlos. Vamos a hacerlo con mucha eficiencia el tiempo para que nos rinda en este tema concreto. Primero, ¿quiénes son administradores en una sociedad? ¿Cierto? Es más, me interesaría que vayan colocando en el chat, ¿cierto? De los 55, quitando 3 profesores, de los 53 estudiantes, vayan colocándome allí, por favor, qué labor cumplen en una empresa familiar, propiedad de ustedes, de un amigo, con quien trabajan, qué hacen. Vayan colocando allí, por favor, qué labor cumplen. ¿Para qué? Para que se vayan ubicando a ver si realmente, ejemplo, hoy, siendo estudiantes incluso, ya tienen algún tipo de responsabilidad como administrador. Entonces, me interesa que vayamos colocando ese primer punto. Las preguntas las pueden dejar escritas allí, pero si es urgente, las van, de una vez empiezan a hablar, autorizados, bien pueda. Entonces, vayamos colocando, por favor, qué cargo ostentan en una X o Y empresa, ¿listo? Para mirar hasta dónde tienen responsabilidad. Listo. El segundo tema que se abordaría sería cuáles son los deberes de los administradores, ¿cierto? Después de que tengamos claro quiénes son administradores. Tercero, responsabilidad directa de quién? De los administradores. Cuarto, responsabilidad penal. Cinco, ¿qué acciones se pueden llevar a cabo en contra del administrador?
Y lo último, algunas recomendaciones básicas que les queremos mostrar. Bueno, el primer tema, entonces, concretamente es quiénes son administradores en una sociedad. Entonces, ya he visto algunos de los cargos que me han señalado allí: gerente operativo, trabaja en comercio exterior, marítimo, analítico en la dirección de equipos comerciales. Sigan colocando allí lo que ustedes hacen: finanzas, suministros de una empresa. Entonces, aquí hay algo importante, y es que la ley 222 del 95, por allá en el artículo 22, señala o le da la calidad de administradores a unas, digamos, a unos cargos en particular, o a quienes fungen o desarrollan una función concreta. Listo. ¿Qué dice? Primero, el representante legal. ¿Habrá alguien que es representante legal de sus empresas que está aquí conectado? Importante que me lo coloque allí. Representante legal, sí, colóquelo. El liquidador. Recuerden que cuando las empresas, ¿cierto? Entran en situaciones de las denominadas quiebras, pues para que lo tengamos claro todos, bueno, allí hay un gerente o representante legal suplente. Importante tenerlo en cuenta. Miembro del consejo de junta directiva y consejo directivo. Doctor Jorge, claro que sí. Entonces, miremos, ojo, los miembros de las juntas o consejos directivos, ahí está el doctor Jorge, quienes de acuerdo a sus estatutos ejerzan funciones, ojo, de administración en una compañía. Este aspecto, digamos, es muy importante, señores, ¿cierto? Porque acá lo que ustedes tienen que tener claro es que indiferente, ojo, indiferente del tipo de sociedad, del tipo de empresa que ustedes han venido estudiando, es decir, sin importar si es una SAS, si es una sociedad anónima, si es una sociedad limitada o cualquier tipo de sociedad, o sea, no importa la modalidad societaria que se esté ejecutando, que esté trabajando la empresa en la que usted trabaja, en la que usted funge como gerente, que funge o como liquidador de esa empresa, o que hace parte de la junta o del consejo directivo. Sin importar cualquiera de esas situaciones, señores, usted tendría el rol de administrador. ¿Qué pasa con el rol de administrador? No, pues suena bonito decir, venga, es que yo soy el gerente. Sí, yo soy el administrador de la empresa, soy el directivo que toma determinadas decisiones gerenciales, soy el integrante o hago parte de la junta directiva o del consejo directivo de la empresa. Pues sí, el nombre es bonito, pero el nombre trae, detrás de ello, trae una serie de obligaciones, una serie de responsabilidades, que es las que queremos ver el día de hoy. Entonces, aquí están, y ustedes tienen que mirar en qué calidad se encuentran. O sea, en cuál de estas situaciones se pueden estar, digamos, ustedes podrían estar representados. Representante legal, gerente de la empresa, el liquidador, miembros de las juntas o consejos directivos, o quienes de acuerdo a los estatutos ejerzan funciones de administración en una compañía, en una empresa. Bueno, escribieron como 8 personas. Miremos el resto. Ojo. ¿Cuáles son los deberes de quiénes? De estos administradores. ¿Cuáles son los deberes de ellos? Entonces, aquí es importante, señores, que estos administradores van a tener una serie de responsabilidades. Ellos van a tener unas responsabilidades que tendrán que ser, ojo, desarrolladas, ¿cierto? Desarrolladas, cumplidas, de acuerdo a su normatividad o a la normatividad OBI, ¿cierto? Que se cumple o que se desarrolla en la actualidad. Entonces, es en ese sentido, señores, un segundito, eso, que tenemos que tener en claro estas situaciones. Ojo, ¿cuáles son los deberes de los administradores? Es decir, usted es gerente de una empresa. Dice, venga, ¿cuáles son mis deberes? ¿Cierto? Entonces vamos a mirar unos deberes generales, ¿cierto? Dice, el actuar de los administradores debe regirse por 3 principios, los cuales están consagrados en el artículo 23 de la ley 222 del 95. El primero, dice, el de buena fe. ¿Pero qué será esa buena fe? ¿Cierto? ¿A qué creen que se hace alusión esa buena fe, señores? ¿Qué es? Simplemente, o a qué hace alusión, que su aplicación significa que deben obrar frente a todas las exigencias de la actividad de la sociedad,
de la actividad de la sociedad, de esa empresa que usted maneja, de una manera honesta y siempre buscando el interés o el mejor interés de quién, de la empresa, incluso por encima, ojo, del interés personal, ¿cierto? Incluso por encima del interés personal. Eso es muy importante, es decir, esa buena fe, ¿cierto? Donde debe primar cualquier actuación que usted desarrolle, deberá primar siempre esa buena fe. Efectivamente, ahí nos relacionan otros principios o unas características generales, efectivamente es cierto. Habrá otros que tienen una importancia trascendental, pero estos tres, digamos, que son como lo que le van a juzgar a usted como gerente. El de la lealtad, ¿cierto? En virtud de este principio, los administradores deben evitar cualquier conflicto de intereses que puedan hacerle perder la imparcialidad en la toma de decisiones. Decían que el CEO de Apple, Steve Jobs, tenía un equipo directivo, unos gerentes de cada una de las líneas y de las áreas que él tenía en su empresa, al cual no le exigía cantidad de toma de decisiones, sino calidad, ¿cierto? En las decisiones que toman. Entonces, gerentes que podían tomar una, dos o tres decisiones a la semana. Y no está mal, está bien. ¿Por qué? Porque son decisiones estratégicas, decisiones gerenciales que logran obtener un resultado. Ojo, no es el que más haga, es el que cumpla los parámetros y las condiciones para las cuales fue contratado. ¿Cuál es en este caso concreto? Gerenciar una empresa, lograr que esta empresa obtenga realmente obtenga alcanzar unas metas, unos logros fijados por quién, por la organización. Si usted tiene la labor de gerente, esa va a ser su misionalidad. La pregunta es, ¿está trabajando para cumplir? ¿Está trabajando para lograr ese resultado? Para eso son estos principios. El tercer principio es el de diligencia. ¿Qué es lo que pasa? Dice, deberá actuar los administradores con diligencia y cuidado. Ojo, con la diligencia y cuidado. ¿Qué pasa? Que usted aplicaría cualquier actuación de su vida en común, de su vida familiar, de su vida social. Pero ¿qué pasa con eso? Ser diligente es ser responsable, ser atento y precaver cualquier riesgo y cualquier situación, ¿cierto? Que se pueda salir de su control y de su manejo. Ojo, aquí le exigen a usted que sus actuaciones deberán ir de la mano con la ley, es decir, con todo el tema legislativo vigente en Colombia para el área que usted maneja. Ejemplo, si usted va a ser el gerente de una empresa minera, como veía que hay uno de nuestros compañeros que trabaja en una empresa minera, ¿qué es lo que deberá conocer? Hombre, va a tener que conocer una legislación ambiental, pero también una legislación ambiental dirigida al tema minero, pero también va a tener que conocer algunos aspectos puntuales sobre el tema de impuestos, el tema de obligaciones, ¿cierto? Con los municipios donde tengan acantonadas estas empresas. Van a tener que saber qué porcentajes, qué valores deberán pagar al Estado, pero también deberá saber, venga, cómo yo economizo a los accionistas o cómo logro que la utilidad sea mayor. ¿Cómo? Venga, busquemos, ejemplo, pago digamos, invertir en energías limpias. Venga, ¿eso qué beneficios tributarios me trae? Es decir, usted tiene que ser diligente, conocer adecuadamente la ley en el nicho del mercado que trabaja. Hombre, es que yo voy a ser el gerente de una empresa, miremos aquí de los compañeros, formulador y ejecutor de proyectos sociales, ambientales y organizacionales. Interesante. Pero venga, entonces, ¿cómo presento proyectos? ¿Cómo logro que un proyecto que yo lo presente ante el Ministerio no sé, del Deporte, efectivamente sea capitalizado, efectivamente se obtenga como tal el mismo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ser diligente. Venga, saber cómo presento el proyecto, ante quién lo presento, qué condiciones particulares debo cumplir. Entonces, lo que les quiero decir es que cada uno de ustedes, en absolutamente todas las acciones que desarrollan, van a tener que cumplir ese principio de la diligencia.
Ojo, la diligencia implica deberes de informarse suficientemente antes de tomar una decisión. Ejemplo, una cosa muy sencilla para una empresa. Vamos a despedir a una persona. Pregunta, ¿será que eso tiene trascendencia en una empresa despedir a una persona? Santiago Arias, que lo veo allí y que tiene prendida la cámara y me gusta que sea así. Santiago, ¿qué considera usted? ¿Será que tiene trascendencia despedir o no despedir a una persona para una empresa? ¿Será que la puede afectar? Yo creo que puede depender de la persona, del cargo, de la misma empresa, ¿cierto? Tal vez de pronto hay unos roles pues, que puedan no ser muy trascendentes, ¿cierto? De pronto otros mucho más trascendentes, pues, en mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Excelente. Usted lo tomó desde la postura, venga, las decisiones y el aporte que esta persona le hace a la empresa, qué tan importante es. Y ese es uno de los caminos y muy bien que lo vea por ese lado. Venga, si yo voy a despedir a la gerente de administrativa, que por aquí miro una gerente administrativa, responsable, una directora administrativa, la pregunta es, ¿hasta dónde afecto a la empresa haciendo ese despido? Listo, está bien porque está pensando en la organización. Pero digamos que ese no sea el problema. ¿Hasta dónde el despido inadecuado, injustificado de una persona puede quebrar una empresa? Una demanda laboral, solamente para que nos hagamos una idea, una demanda laboral de una persona que se gane 5 millones de pesos, pensemos en eso, es inadecuadamente despedida, ¿cierto? Con justa causa, pero con un proceso sancionatorio indebido, inadecuado, y sucede que ese proceso sale 6 años después. Y el juez ordena que la empresa tenga que pagarle los 6 años de salario de una persona que se ganaba 5 millones. Ahora imagínense 5 millones indexados por 6 años. 60 meses, 6 por 6, 36. Bajito, 360 millones indexados durante 6 años. ¿Cuánto dinero es? Habrá empresas que soporten una condena de esos montos, 500, 600 millones, pero ¿será que una empresa de las que normalmente conocemos soporta una sanción de ese tipo? La respuesta es no. La respuesta es que un solo empleado mal despedido, es decir, una decisión inadecuadamente tomada por parte del gerente o del responsable de talento humano, podría conllevar a la quiebra de una empresa. Entonces, mire la diligencia hasta dónde va, señores. Mire la diligencia hasta dónde está establecida, digámoslo así, en ese sentido de la responsabilidad que tienen los administradores. ¿Cierto? Obviamente, sumaremos aquí los demás principios que nos mencionan los compañeros. Allí nuestro compañero de Ricaurte Nariño, ¿cierto? Que nos hace alusión a unos principios de interés que también deben ser tenidos en cuenta. Transparencia, trabajo, compromiso, equipo. Está bien. Entonces, tengámoslos en cuenta, señores. Quiero que miremos aquí algunos deberes. Pero más que mirar estos deberes, porque esta presentación se la vamos a enviar, entonces no vamos a verlos todos por la cuestión de tiempo, ¿cierto? Pero miremos, por ejemplo, de estas, el numeral 2. Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Yo les preguntaría a ustedes si es, venga, los que hoy son directivos o los que hoy son dolientes de una empresa, ¿en qué sentido me refiero? ¿Cierto? ¿En qué sentido me refiero? Ojo, bueno, aquí alguien me colocó Liliana, principalmente en los términos, las causas o las condiciones en que sea despedida. Es peor la demanda, creo que lo más apropiado sería restituirle al cargo. Yo les diría, lo más adecuado es, si va a despedir a alguien, despídala bien. Si es con justa causa, despídela bien despedida, que quede todo adecuadamente realizado, o despida sin justa causa, esperando que no tenga alguna causal que le dé una actividad pues, laboral reforzada, ¿cierto? En ese sentido, despídala bien. O si no, despídala con indemnización, punto. Y se fue y no va a tener inconvenientes. Pero cada caso lo hablarán con sus abogados, pues los que asesoren adecuadamente a su empresa. Pero ojo con un despido. Tengan muy en cuenta una cosa tan sencilla como esa. Miremos el segundo. Entonces, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Yo les preguntaría para que cada uno se autoconteste en este momento. Venga, si usted es representante legal de una empresa, si usted hace parte de la junta directiva o si usted
es dueño de la empresa o es uno de los hijos del dueño de la empresa que está estudiando y se está formando para ser el futuro empresario y el futuro gerente administrador, ¿cierto?, de esa empresa. Yo les preguntaría, ¿han leído los estatutos de su empresa? ¿Han leído los estatutos de la empresa que usted dirige o de la empresa de su familia? ¿Los han verificado? ¿Los han estudiado? ¿Han verificado de que el representante legal, el gerente, la junta directiva que gerencia y que maneja esta empresa, lo están cumpliendo? ¿Conocen esas normas estatutarias? Si usted me dice, ¿cierto? Si usted me dice que sí, excelente, va por buen camino. Pero si en este momento usted está dudando, dice, yo creo que no lo he hecho. Yo creo que no tengo conocimiento claro de esa situación puntual, de si se está cumpliendo las normas estatutarias. Ahora sí, estatutarias, usted coge el estatuto, los estatutos de la empresa que los encuentra en la entidad. Pero venga, hemos visto cuál es, ojo, cuál es la normatividad que cobija en todos sus ámbitos a la empresa de su familia, a la empresa suya, a la empresa en la cual usted trabaja como gerente o como parte de la junta directiva. ¿Lo ha estudiado? ¿Lo ha revisado? ¿Ha hecho un normograma para determinar el alcance de los riesgos que tiene usted como empresa? Si la respuesta es un no, un de pronto, un más o menos, tienen tarea. O sea, tienen una tarea porque a nadie le duele las cosas como a uno mismo, como a quien es el propietario, el dueño, ese doliente real. Por eso yo siempre les doy un consejo a los gerentes y es que cuando, o a los dueños de empresas, es que se asocien o vinculen a personas que sean, miren la palabra, dolientes. Ojo, que les duela a usted como jefe, que les duela a usted como líder del equipo, que les duela a la empresa, que se sientan enamorados de la empresa. Dolientes. Cuando usted logra obtener que sus trabajadores, que sus colaboradores sean dolientes de la empresa, que realmente les preocupe la empresa, usted ya hizo mucho. Crear una cultura empresarial. Ojo, eso no es solamente de salario, es de saber llevar a la gente y saber enamorar a la gente. Hay aspectos que ni siquiera se miden en plata y hacen que la gente de su empresa, de su sociedad, realmente se sientan comprometidas y enamoradas del trabajo que se realiza en una empresa. Entonces, ustedes tienen un trabajo importantísimo y sé que eh, la universidad hace que eso se logre. Aquí hay una pregunta interesante, dice, ¿cómo identificar que un candidato, que un empleado sea doliente? Yo pienso que no es identificarlo, yo pienso que es que hay que construirlo. O sea, el empleo, y aquí yo sí quisiera mostrarles eso en sus empresas. No busquemos encontrar el doliente, busquemos crear una persona que sea doliente de nuestra empresa, que le duela a la empresa, que se preocupe por la empresa, pero eso lo construimos nosotros. ¿Cómo lo construimos? Lo construimos primero dándole un lugar a la persona. O sea, hay muchos aspectos, pero diré algunos. Dándole un lugar, una posición, un reconocimiento a esa persona en la organización. O sea, hacerlo parte del proceso de crecimiento de la empresa. Muy bien, sentido de pertenencia, es que hay que crearlo. Yo le denomino, ¿cierto? Una cultura empresarial. Una cultura empresarial, que él sienta, ¿cierto? Que la empresa es importante para él. Que él sienta que la empresa, ¿cierto? Se preocupa por él. Porque usted se preocupa por el que se preocupa por usted. Usted se dedica y se sacrifica en el buen sentido de la palabra por quien está dispuesto a apoyarlo a usted. O sea, la empresa tiene que tener esa vocación hacia el empleado y el empleado, o cambio de palabra, el colaborador, y ese colaborador va a retribuir eso. Obviamente va a encontrar personas que no hacen eso o que usted le hace todo eso como empresa y ellos no retribuyen. Pero usted va a ir encontrando en el camino su equipo perfecto. Y les aseguro que es posible, pero eso tiene que generar una cultura importantísima por parte de ustedes. Y aquí, ¿qué es lo importante? El gerente.
el de recursos humanos, la parte directiva. Si usted va a una empresa cualquiera, todos sus empleados, lo habitual, son el digno reflejo del jefe, el digno reflejo del gerente, quitemos la palabra jefe, del líder de equipo. Vaya a una alcaldía, usted necesita un servicio en una administración municipal. Mire cómo lo atienden. Ese cómo lo atienden, esa forma en que lo atienden desde la misma recepción, es cómo se comporta el alcalde. Asimismo son los gerentes. Si el gerente es entregado a la gente, es abierto al cliente, así son todos ellos. Si usted le da eso a su equipo de trabajo, él mismo va a reflejar eso con los demás. Si usted como gerente tiene sus 3 directores o 4 o 5 directores, como usted trata a esos directores, ellos van a tratar al equipo de trabajo. Y eso genera una amalgama perfecta en las empresas. No faltarán las dificultades, no faltarán las dificultades, pero es posible generar eso. Ojo, en mi oficina, ¿cierto? Eso es una firma de abogados. Yo les digo cuando contrato abogados nuevos, les digo, vea, el conocimiento se adquiere, y se los digo así, el conocimiento jurídico se adquiere. Pueden ser abogados recién egresados, con una especialización, con una formación X, pero el conocimiento se adquiere. Pero el don de gente, el ser humano, los valores, esas calidades humanas que se las dieron en la casa, eso no se construye fácil. Usted ya viene con un check programado, que usted lo que tiene que hacer en la empresa es amalgamarlos y llevarlos a lograr ese resultado que usted quiere como empresa. Entonces, el resto se construye, el conocimiento se construye, los procesos repetitivos en las empresas pueden aprenderlos, pero el ser humano, el ser como tal, ¿cierto? No. Entonces, desde ahí empieza esa forma de seleccionar a una persona, no solamente por los conocimientos, se case con la persona más inteligente y lo nombra de directivo y es el que maltrata a todo el personal operativo, que es el que le genera los ingresos a usted como empresa. Tiene que saber manejar y ser una amalgama perfecta en ese sentido. ¿Listo? Aquí hay una serie de deberes, señores, una serie de deberes, pero ese primero, ese numeral 2 que les hago hincapié, velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias. Conozca la ley del campo en el que usted trabaja. Yo no puedo ser abogado y gerenciar una firma de abogados y no saber las responsabilidades que tengo como empresa jurídica como tal, ¿cierto? Aquí hay alguien que nos hace una manifestación, dice, se debería desistir de contratar a un colaborador que tiene muy buen perfil, pero poca calidad humana o que no se ajusta a la iniciativa de la empresa. Lo que pasa es que si usted no hay una persona que no se ajusta al perfil empresarial, al perfil del líder que es usted, la pregunta es, ¿hasta cuándo va a resistir usted o la gente que él dirige? Porque es que somos humanos, somos seres humanos y tarde que temprano estas situaciones de pronto del no trato adecuado termina afectando a las empresas y termina afectando en los lados más débiles que normalmente son los focos de producción, ¿cierto? Que son los que ejecutan la parte operativa y termina afectando a toda la empresa. O sea, los procesos se tienen que estandarizar y al estandarizarse se va a dar cuenta dónde están los problemas y que pensar que los problemas sean en el líder del proceso, ¿cierto? Entonces, es muy complejo, o sea, tienen que tener digamos, unos criterios muy claros de cómo seleccionar el personal. Así de sencillo. Yo puedo tener el mejor, el docente, hablemos aquí de los que somos profesores y que hoy estamos aquí, el profesor con mejor currículum posible. Todo, maestría, doctorado, PhD, mejor dicho, todo lo que quiera, pero no es una persona que sepa enseñar, que sepa mostrarse al estudiante, que le sepa llegar y que trate bien al estudiante. Si eso ocurre de esa manera, dígame, ¿será que usted como estudiante va a aprender con H intermedia a aprender lo suficiente de este docente que puede saber mucho, pero que no sabe enseñar? Entonces lo mismo va a pasar con una persona que no sepa cumplir, ¿cierto? Esas labores. Obviamente depende de la empresa, ¿no? Ahora otras empresas, ejemplo, una institución militar, tal vez allá lo que necesitan es alguien que tenga mucha exigencia, mucho carácter y por encima de otras situaciones. Puede ser. Todo depende de cada empresa y de cada nicho en el que se esté moviendo. Listo.
Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada, dar un trato equitativo a los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección. Recordemos que los socios tienen derecho a consultar, a estudiar, a analizar, a evaluar todos los libros, ¿cierto?, de la empresa. Punto importante. Ojo con este séptimo. Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros en actividades que impliquen competencia con la sociedad, salvo autorización expresa del máximo órgano social. Bueno, aquí hay una cosa importante, señores, aquí hay una cosa muy importante, y es que, mm, señores, usted no puede, si está trabajando en una empresa de café, ¿cierto? Usted es el gerente, ¿cierto? Y usted va a crear una propia empresa, por ejemplo, una empresa alterna, usted con uno o dos socios más, con familiares, que hagan la misma actividad. ¿Por qué no solamente hacer la misma actividad? Porque es que también usted va a empezar a llevar sus clientes de esta empresa que le paga un salario, a llevarlos a la empresa propia, ¿cierto? ¿Puede pasar? Sí. Si eso ocurre, eso será una causal mínimo, por ahora mínimo, para la pérdida del empleo. Sin hablar de unas responsabilidades por la afectación que cause a quién, a los socios de la empresa, a los dueños de la empresa, ¿cierto? Porque precisamente eso le va a causar unos perjuicios empresariales. Ahí el profesor Jorge coloca conflicto de intereses. Efectivamente, allí habría un eventual conflicto de intereses frente a esa acción que usted está desarrollando. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Hay una situación importante, dice, salvo autorización expresa, ojo, salvo autorización expresa del máximo órgano social. Es decir, usted podrá crear empresas que en cierta forma le generen competencia a la empresa que usted gerencia. Sí, porque puede ser una estrategia de quién, de la misma empresa, del mismo órgano social para crear una empresa para atraer otro tipo de clientes. Ejemplo, ustedes han visto la marca de cueros Vélez, ¿cierto? Creo que todos lo conocen, comprarán, lo verán. Pregunta, ¿hay alguna empresa que maneje una línea más económica de Vélez? ¿Saben cómo se llama la línea Anino. económica de Vélez? ¿Cómo? Torino. Torino. Anino. ¿Cómo es? Anino. Tanino. Ya lo colocaron por Anino. aquí, ¿cierto? Tanino, creo que es. Anino. Ajá. Sí, sí, está. Napa por aquí no están colocando. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Mire, ¿esto le hace competencia a Vélez? La respuesta es sí. Pero incluso ellos terminan vendiendo productos de Vélez, productos de Aule o lo que sea, pero Tanino es una línea económica de Vélez. Entonces, ¿pero qué pasa? Para crear esa línea económica, amparado en la sombrilla de esa marca que es Vélez, tienen que tener una autorización para crearse esa figura. O sea, no es que usted como gerente la cree de una manera autónoma, ¿cierto? Y sin el visto bueno como tal. Entonces se podría, sí. Del resto, estaríamos hablando que habría una administración desleal de parte suya como gerente y por lo tanto tendrá unas sanciones inicialmente contractuales por el contrato laboral que tiene, pero también tendría unas responsabilidades eventualmente indemnizatorias en favor de los socios o de los propietarios que están siendo afectados por esa acción suya en contra de la empresa. Ojo, responsabilidades de los administradores. Mire esto, estamos hablando del Código de Comercio, decreto 410 del 71, y por allá en el artículo 200 dice lo siguiente. Muy bien, Caterine, efectivamente, así abarcan mucho más nicho de mercado, efectivamente. No todos van a poder comprar cueros Vélez, ¿cierto? La marca como tal, digamos, cuando sale la venta al público de una, ¿qué se llama eso? Una línea, pues, como tal. Otros Una sí, edición. ¿cierto? ¿Una qué? Una edición. Es una nueva edición. Otros irán al outlet, pero incluso en el outlet los precios son altos. Otros dirán, no, quiero una marca que me da la impresión o tiene digamos, los modelos parecidos a los de Vélez,
pero es más económica, no me voy para Danino, para Napa. Entonces, ¿qué hacen? Lo que acaba de decir Caterine, abarcan el nicho de mercado de una manera más amplia. No sé si Bossi haga lo mismo, no sé si, ¿cómo se llama este señor que tiene este de cueros? Por ahí tengo una billetera de él. Eh, se me va el nombre. Mario Hernández. Mario Hernández. Mario Hernández no sé si tenga línea económica, creería que no, ¿cierto? Entonces, ¿quiénes son los que adquieren los productos de ellos? Un nicho, no sé si pequeño o grande, pero Vélez está masificando más su intervención en el mercado, pues para que lo tengamos presente. Ojo, los administradores responderán solidaria y limitadamente de los perjuicios que por dolo o culpa le ocasionen a la sociedad, a los socios o a terceros. Recordemos ahorita, usted creó una marca similar para quitarle mercado en la cual usted es gerente, pero no es propietario. Usted le va a causar unos perjuicios a esa sociedad, a esos socios o a algún tercero que preste, por ejemplo, proveedor o beneficiario de esta sociedad. Pero quiero que empecemos entendiendo el dolor Tulio, y la culpa. Tulio, qué pena. Yo le pregunto algo antes de que usted siga, porque eso me pareció muy interesante lo que decías. Claro, Vos desde tu posición como figura pues, de junta directiva y pues con el conocimiento que tenés, porque una persona que hace o que comete una acción con culpa tendría que tener como el mismo grado, o usted cree que una persona que comete un error por culpa, o sea, con culpa y no con dolo, porque ya con dolo implica como la intención deliberada de causar algún tipo de daño, a diferencia de la culpa que es cuando la persona no tenía una intención de causarlo, pero o por negligencia o por imprudencia resulta un perjuicio. ¿Vos crees que las responsabilidades o digamos como que el impacto del castigo deba ser el mismo para los dos? Porque está bien, el desconocimiento de la ley o del procedimiento no lo hace uno como exento del castigo, ¿cierto? Pero entonces, teniendo en cuenta como esa diferencia entre dolo y culpa, ¿usted cree que se deba hacer como una diferenciación entre el castigo? listo. Bueno, muy interesante lo que me acaba de decir y ya se lo retomo explicando una cosita adicional aquí. No vamos a pasar de esto sin contestar. Lo primero que quiero para el resto, que veo que usted no tiene clara la diferencia del dolo y la culpa, ¿cierto? Dolo y culpa. Quiero que diferenciemos eso por ahora. El dolo, el dolo es cuando yo tengo intención, tengo voluntad de ejecutar algo. Yo quiero crear una empresa similar de venta de cueros, de venta de café, de producción de, no sé, insumos para químicos, para fumigación de frijol en el eje cafetero, no sé, estoy diciendo cualquier cosa. Y sucede que ese es el nicho en el cual yo gerencio. Pregunta, cuando yo creo esa empresa alterna, que de cierta forma va a quitarle una parte del nicho de mercado a la empresa que yo gerencio, ¿lo hice con intención o sin intención? Lo hice con intención plena, con voluntad. Eso se llama dolo, ¿cierto? Dolo. Eso en cuanto a esa situación puntual, digamos así. Pero habrá perjuicios que se causen no por el dolo, es decir, no por voluntad de causar un daño, sino por negligencia, por impericia, por desconocimiento, por un descuido. Entonces, si usted como administrador, ojo, causa un perjuicio a la empresa que usted gerencia, a la empresa que usted dirige, pero fue por culpa, responde. Claro que también va a responder. ¿Cuál es la diferencia? Que en un eventual proceso, respondiendo ahí su pregunta, la responsabilidad podrá ser menor, porque no va a ser lo mismo el que causa el daño con intención, con voluntad, que quien lo ejecuta por una negligencia. Es más, hay grados de negligencia o grados de culpa, una culpa leve o lata, una culpa grave o una culpa gravísima. Es decir, depende de esos grados, va a haber unos grados de responsabilidad y unos grados para responder por la afectación a los derechos y a los intereses, ya sea de la sociedad, de los socios o de terceros implicados. Entonces, efectivamente, va a haber una graduación. No va a recibir la misma sanción quien lo cometa por dolo que quien lo cometa en una modalidad culposa, es decir, sin intención. La modalidad culposa es, para que no se les olvide nunca,
cuando le hablen de modalidad culposa. Dolo ya lo tienen. Dolo es intención, es voluntad. Culpa, ojo, culpa, todos han visto el Chavo del Ocho, ¿sí o no? Como todos han visto el Chavo del Ocho, cuando el Chavo le pega a Kiko, ¿qué dice el Chavo? Fue Pues sin sin querer, querer. queriendo. Ojo, la modalidad culposa, sino que nos la enseñaron mal desde niños, hace referencia a eso, fue sin querer queriendo. Yo no tenía la intención, hombre, pero fue negligente, hombre, pero fue descuidado. Venga, yo no me quería chocar con el carro contra el otro carro. Ah, sí, pero es que saqué el celular y me puse a contestar un mensaje por WhatsApp. ¿Quería chocarlo? No, pero fue negligente, fue descuidado. Venga, es que yo no me quería pasar el semáforo en rojo, pero saqué el teléfono celular en ese momento y contesté una llamada y me pasé el semáforo en rojo. Esa negligencia, que no solamente es contestar el teléfono, sino pasarse un semáforo en rojo, puede ser una culpa gravísima. O sea, es tan descuidado usted que dejó al azar un resultado tan grave como pasarse un semáforo en rojo en una avenida. Entonces, todo depende del grado de ese dolo, de esa culpa, digámoslo así, en esos niveles en que se presente. Pero sí, hay una graduación al momento de imponer la sanción por parte de un juez. ¿Listo? De una, muchísimas gracias. Y espero que no se les olvide qué es la culpa, ¿no? No como cuando éramos niños que nos decían, usted tuvo la culpa. No, es que usted tuvo la culpa, es que yo no soy responsable, porque fue, ojo, sin culpa, mire. Y cuando usted decía, es que fue sin culpa, es que fue sin querer. No, estaba diciendo que fue sin querer queriendo, es decir, con culpa, por ser negligente. Es un rompecabezas, hay una cosa extraña, pero dolo y culpa, dolo intención, culpa sin intención, pero con responsabilidad, porque usted asume. ¿Listo? Claro, hasta ahí, ¿sí o no? Bueno, ¿vale? Porque, uy, el tiempo se va volando. Ojo, responsabilidad penal. Les voy a mostrar solamente dos delitos aquí. ¿Listo? Ah, bueno, definición de dolo. Dolo es que yo quiero ejecutar la conducta. Dolo es que yo quiero hacerlo. Ejemplo, yo hoy vine a esta clase con dolo. Yo vine hoy a esta clase con intención, con voluntad. Yo quería, ¿cierto? De pronto alguno en su casa que pasaba por allí, donde estaban mirando esta conferencia, y dice, ¿de qué están hablando? Y medio escuchó un ratico. ¿Él tiene intención de escuchar? No, lo hizo allí porque se apareció, ¿cierto? Entonces, mire, el ejemplo más claro de la culpa es, yo voy manejando el carro, no miro el pare, me paso el pare y golpeo a alguien. Culpa, sin intención. Dolo, yo quiero hacer algo. Yo quiero ir a tal parte. Lo hago con intención, con voluntad. ¿Listo? Ojo, Código Penal colombiano, delitos. Delitos igual cárcel, habitualmente. Corrupción privada. Normalmente hablamos de la corrupción en el sector público, pero nunca hablamos de la corrupción en el sector privado. Esto lo pueden consultar ustedes en la Ley 599 del año 2000, Código Penal colombiano, lo pueden buscar en sus computadores, artículo 250A. Vamos a ver el 250A y el 250B, no más, por ahora. Corrupción privada, dice, el que directamente o por interpuesta persona, mire, imagínese usted como gerente, prometa, ofrezca, conceda a directivos, administradores, empleados o asesores de una sociedad, asociación o fundación, una dádiva. Dádiva es un beneficio económico, por ejemplo, o cualquier beneficio no justificado para que le favorezca a él o a un tercero. Ahí está diciendo cualquiera. Ahí no está diciendo el gerente. Cualquier persona, ¿cierto?, que ofrezca dádivas o cualquier beneficio no justificado para que lo favorezca a él en el sector privado. Pero mira el segundo párrafo lo que dice, segundo inciso. Con las mismas penas, ¿cuál es la pena? Prisión de 4 a 8 años de cárcel. Ojo, prisión. Y multa de 10 hasta 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Dice, con las mismas penas será castigado el directivo, administrador, ahí están ustedes, empleado o asesor de una sociedad, ahí están todo el resto, de una sociedad, una SAS, una limitada, cualquiera, asociación o fundación que por sí o por interpuesta persona
reciba, solicite o acepte una dádiva o cualquier beneficio no justificado. ¿En perjuicio de quién? De ella, de esa empresa. ¿Fácil de incurrir en esto? Sí, señores. Ojo. Lo que pasa es que a veces cometemos las conductas, pero porque no sabemos que pueden estar penalizadas. Entonces, mucho cuidado con eso. Y el 250B habla de la administración desleal. ¿Se acuerdan del principio de la lealtad que hablamos al principio? Mira que habla de la administración desleal. Ojo, esta normativa nos dice lo siguiente. El administrador, ¿quién es el administrador? Ya dijimos, el representante legal, ¿cierto? Ese gerente, ¿cierto? Encargado como tal de la empresa, que sería el liquidador cuando está en esa situación de quiebra, como les digo, para que sea claro. Los integrantes de la junta directiva. Entonces, mire, todos ellos se denominarían el administrador, de hecho o de derecho, ¿cierto? De hecho o de derecho. Pero, ¿qué es eso de hecho o de derecho? De derecho es que usted está nombrado como administrador. Usted es el que está nombrado en estatutos como administrador. Pero de hecho, administrador de hecho, es que usted no está nombrado, pero usted es el que ejecuta esa labor. Puede haber una empresa donde haya un gerente, pero otro es el que toma las decisiones. Y otro es el que ejecuta, y otro es el que manda, y otro es el que hace. Pues este también es administrador, de hecho, no tiene la calidad nombrado, pero es el que hace, el que cumple y el que ordena y hace que los demás cumplan. Dice, entonces, administrador de derecho, socio de cualquier sociedad o en formación, directivo, empleado, asesor, que en beneficio propio de un tercero, con abuso de sus funciones, disponga fraudulentamente de los bienes de la sociedad o contraiga obligaciones a cargo de éste, causando directamente un perjuicio económicamente evaluable a sus socios. Entonces, si usted conlleva a que haya un perjuicio, ojo, ese perjuicio se cause a la sociedad, en ese caso, este administrador incurrirá en pena de prisión de 4 a 8 años y la misma multa de 10 a 1000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Ojo, no salarios diarios, salarios mensuales. ¿Cuánto sería? 10. Estaríamos hablando desde 13 millones hasta 1.300 millones de pesos. Entonces, mire que, y aquí se los digo y se los digo con mucho cariño, nunca una asesoría sobra. Ojo, una asesoría financiera, una asesoría jurídica, o sea, asesórense antes, que les cuesta 1000 veces más económico que hacerlo después de que tienen el problema. Ya con el problema es tratar de apagar un incendio, que muchas veces no se puede. Muchas veces no se puede. Háganlo oportunamente, asesórense, sean preventivos. Una acción preventiva, no reactiva. Cuando es reactiva es tratar de salvar lo que queda. Corre un incendio en la planta de donde usted trabaja, de la empresa suya. ¿Qué hace con el incendio encima? Trate de salvar lo que pueda. Preventivo. Venga, aquí hay un riesgo. Hay un riesgo de incendio, hay un riesgo de inundación, hay un riesgo de tal cosa. Prevenga. Asimismo son los riesgos legales. Ojo con eso. Julio, una pregunta respecto a ese artículo que mencionas de esa ley. Aquí tenemos muchos estudiantes, pues me he dado cuenta con las asesorías y con los trabajos que venimos desarrollando desde de retos empresariales, que ejecutan las funciones, pero es el papá, el tío o el abuelo, el dueño de la empresa y el que figura jurídicamente o legalmente dentro de la compañía. Es decir, que este artículo le aplicaría a ese estudiante que está asumiendo responsabilidades, aunque no aparezca en la documentación. No importa que no aparezca, porque precisamente él sería un administrador de hecho. Él sería un administrador que está ejecutando las funciones de la gerencia, de la dirección y de la toma de decisiones que podrían llegar a afectar económicamente a los socios. Como llega a afectarlo económicamente a los socios, usted responde, porque usted tomó la decisión. Y tengamos en cuenta algo, que cuando esa conducta, ojo, en el artículo anterior, esta conducta que es de 4 a 8 años, ¿cierto? Se perjuicia y el detrimento es a la sociedad, a una asociación o a una fundación, aquí la pena es de 6 a 10 años. Ni siquiera es de 4 a 8, es de 6 a 10.
Y aquí de 4 a 8. Yo siempre les pongo de ejemplo cómo les fue en la pandemia. ¿Qué tal fue estar encerrados 3 meses o 2 meses y 3 meses, 15 días? De ejemplo, yo eso fue lo que no salí. 3 meses, 15 días. ¿Qué tal fue estar 3 meses, 15 días sin salir? Ahora imaginémonos muy bacano. Fue hermoso, dice Jess. Sí, a mí me fue muy bien. ¿Pero por qué? Porque es que en la casa uno tenía televisión, Netflix, internet, su propia ducha, su propia cama, buena compañía. ¿Qué más le pide? Excelente. Feliz, ¿cierto? Pero pensemos en una pena de prisión de 4 años, 8 años, ¿cierto? 5, 6, 7, 8 años. O sea, es una cosa loca. Entonces, señores, por favor, o sea, sean conscientes y sean consecuentes en las decisiones y en lo que hacen. ¿Para qué? Para evitar los dolores de cabeza a futuro. Nada más. Para eso. Solamente para eso. ¿Listo? Bueno. Eh, bueno, esta ley 222, en su artículo 25, prevé, ojo, las acciones para perseguir la responsabilidad del administrador. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Ahí habla de una primera acción, ¿cierto? Que es una acción de responsabilidad ejercida por la sociedad. ¿Eso a qué hace alusión, señores? ¿Cierto? Esta acción social de responsabilidad corresponde al derecho que tiene toda sociedad. ¿Para qué? Para acudir a los órganos jurisdiccionales, es decir, a los jueces de la República. ¿Para qué? Con el fin de reclamar, ojo, una pretensión. ¿Qué busca esa pretensión? Ojo, buscar un pago mediante un proceso. ¿Pago de quién? Del administrador. Pago que usted tendrá que asumir como administrador. ¿Cuánto? 10 pesos, 1000 pesos, 10 millones, 100 millones, 1000 millones. Dicha pretensión es de condena, ojo, un juez va a condenarlo a usted y ahí es donde van a mirar, venga, ¿qué tiene usted? Casa, carro, beca. Ah, venga, ¿tiene casita? Venga, yo le embargo su casa. ¿Tiene finca? Venga, yo le embargo. ¿Tiene un carro? Venga, yo le embargo. ¿Cierto? Y con eso buscamos pagarnos. O la sociedad va a buscar pagarse con esa situación, con esos bienes que usted tenga. Ojo, ¿qué va a buscar? Reparar el perjuicio que le causó. Imaginémonos usted como gerente de Vélez y crearle a Napa. Pregunta, ¿qué porcentaje le quitó de utilidad, de ventas, el hecho de tener a Napa? Le quitó a Vélez. Acá porque son de los mismos, pero si no fuese así, ¿qué tanto usted le quitó con su acción a la empresa, a la marca Vélez, cuando creó una marca alterna? Eso se lo van a cuantificar y en esa cuantificación va un juez a ordenar que usted le pague. ¿Cuánto? 100, 200, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 10.000, 100.000 millones. O sea, hay montos inmanejables. Entonces, ojo con eso. El otro, acción individual de responsabilidad ejercida por los socios o por terceros. Esta acción individual, ¿cierto?, hace referencia a que cualquier persona que haya sufrido un perjuicio por parte suya derivado de las actuaciones del administrador, llámese gerente, llámese integrante de la junta directiva, llámese liquidador, el que sea, obviamente tendrá que demostrar un interés jurídico, porque no es cualquiera. Ah, yo voy a demandar a Napa. ¿Por qué? Ejemplo, yo, Tulio Armando, voy a demandar a Napa. ¿Por qué? ¿En qué me afectó? El único que podría demandarle sería Vélez. Bueno, ahí habrá que mirar si hay algunos terceros afectados. Tendrían que demostrar esa afectación. ¿Listo? Entonces, ¿qué tendrán que demostrar? La afectación a ese patrimonio personal del asociado, o sea, de ese socio, o del tercero afectado por esa conducta del administrador, del gerente, en este caso. Se trata de una responsabilidad personal del administrador. ¿Cómo así? Esa plática no la va a pagar la empresa si usted es el gerente de la empresa. Esa plática la va a pagar usted como persona natural. Usted como Pepito Pérez va a asumir esa responsabilidad. O sea, a ese punto es el que llega. O sea, no es una responsabilidad de la empresa. No, es una responsabilidad suya
porque fue por un comportamiento suyo que dio lugar a una pérdida de recursos para la empresa. Entonces, ojo con eso. Aquí hay un caso interesante, ¿cierto? Bueno, aquí se lo relacioné. Igual buscaré información y junto con esta presentación les enviaremos información de esto, señores. Hay una sentencia de la Superintendencia de Sociedades donde Morocota Gold, de pronto la empresa minera nos podrá contar si sabe de este caso, y si no, ahí se lo dejo para consulta. Morocota Gold SAS versus Weimar Alejandro, Rincón Ocampo y Luzmeri Martínez. ¿Cierto? ¿Qué pasa? Aquí se analizó la conducta, ojo, la conducta del representante legal de la sociedad Morocota Gold, quien había realizado la construcción, ojo, ¿de qué? De una vía de acceso a las instalaciones de la compañía, sin contar, para hacer una vía, ¿usted qué necesita? En el campo, ¿qué necesita? Unas licencias ambientales, Un montón de permisos. entre otras cosas, ¿cierto? Pero lo mínimo, unas licencias ambientales que los dan las corporaciones regionales. En este caso, ya sea Corantioquia, Corpa Urabá, la que corresponda. Pues esta persona le pareció muy fácil no pedir ese permiso, construir esa vía. Construye esa vía y le imponen unas sanciones la superintendencia. Le impusieron esa sanción, ahí está. Ahora, ¿qué hace la sociedad? La sociedad va a ir y va a buscar a este acusado, ¿para qué? Para que él pague esos dineros que le tocó pagar a la sociedad por su negligencia. Porque él fue descuidado y no consultó que tenía que tener una serie de permisos, una serie de licencias para hacer esa vía. En este caso, por una omisión negligente de este directivo, de este administrador. Ojo, entonces miren cosas como esas. Ojo, fallo. Por consiguiente, es claro que la omisión negligente en el cumplimiento de las funciones de representación legal compromete la responsabilidad del señor Rincón. Ojo, Weimar Alejandro Rincón Ocampo, a la luz de lo previsto en el artículo 200 del Código de Comercio. ¿Se acuerdan que el 200 lo miramos hace un momentico? Y 23 de la ley 222 del 95, que también ya se los mostré. Recomendación, les dejo dos recomendaciones. Generar registros, pruebas del cumplimiento de sus funciones. Ojo, ustedes como directivos, generen evidencias, generen huella, rastro del cumplimiento de las acciones, de las funciones que ustedes llevan a cabo, señores. Háganlo, porque si ustedes no lo hacen, el día de mañana que alguien quiera buscar una responsabilidad de ustedes, va a tener con qué atacarlos. O sea, usted genere evidencia de todo, genere actas de entrega, genere actas de las reuniones. O sea, realmente, ¿cierto? Realmente usted tiene que ser muy consecuente, ¿cierto? Con qué información guarda, con qué evidencia soporta al momento de llevar a cabo cualquier acción, cualquier decisión que ejecute dentro de su rol de administrador. El otro tema que les digo es, señores, hay cosas que usted no puede negociar en las empresas. Vea, un asesor contable, financiero, un asesor de proyectos, un asesor jurídico. Vea, yo les digo y les recomiendo, uno no se lleva al amigo a trabajar a la empresa. Uno no se lleva al familiar que esté desempleado en la empresa, a la empresa a trabajar. Salvo que ese amigo, salvo que ese familiar, salvo que ese conocido sea el mejor en su campo. Si es el más teso, si es el mejor, entonces no lo desperdicie y lléveselo, porque si no alguien más se lo va a llevar. Pero yo no me lo llevo para salvarlo de un problema, porque lo salva del problema es una persona que no cumple las necesidades de la empresa y lo que genera es ruina a su propia empresa. Ese karma por ayudar a alguien que no cumple las expectativas y necesidades de su empresa, ¿cierto? Le va a generar inconvenientes. Entonces, rodéese de un buen equipo, de personas conocedoras, de personas buenas, buenos profesionales y no me dejen de lado buenas personas.
que sean buenos seres humanos. Si usted trabaja desde el corazón, desde el amor, le aseguro que todo funciona y funciona y funciona bien. Dice, ¿cuál es la principal característica para una persona para conformar la junta directiva? Pienso que allá hay muchas características, ¿cierto?, que hay que tener en cuenta. Pero yo pienso que una de las situaciones importantes es esa capacidad de resolución de problemas. O sea, resolver situaciones. Yo pienso que un directivo, y más un integrante de una junta directiva, tendrá que ser como un jugador de ajedrez experto, que vaya pensando 10 jugadas o 5 jugadas más adelante y vaya pensando en diferentes estrategias y movimientos de lo que se avecina a futuro en las organizaciones. Que se documente, que estudie, que lea, que esté a la vanguardia en la información. Hoy estamos abarrotados de información. Tenemos que leer, tenemos que estudiar. Desde los podcasts hay que estudiarlos y hay que escucharlos. Si vieron cómo aprende de tanta gente de sus experiencias. Entonces, señores, hay demasiado por hacer, demasiado por estudiar. Dice, yo considero que una de las estrategias claves es transmitir a todos los colaboradores las metas, los objetivos y generación de valor en la empresa. ¿Qué métodos usas para transmitir esa información? Excelente. O sea, ¿usted qué hace precisamente para lograr que su gente, ¿cierto?, tenga introyectado esa cultura de la empresa? Eso que usted quiere lograr en ellos. Lo primero, ¿qué método usa? El primero y el más importante de todos, el ejemplo. Cómo habla, cómo se comporta, cómo trata al otro, hasta cómo se viste. Absolutamente todo es importante. Y un último dicho que lo utilizamos en el derecho y que no sobra en lo de ustedes. Dice, hay un dicho que dice, el traje no hace al monje, ¿cierto? En el derecho le tenemos un apellido a eso, el traje no hace al monje, pero sí dice de qué congregación viene. Sí dice de qué congregación viene. Como te vistes, te tratan. Entonces, aquí hay mucho para hablar, pero es que me les pasé del tiempo que me había dado. Muchas gracias, Tulio, por esta información, por eso que nos comparten. Vamos, yo sé que todos están ya ahí muy emocionados, con ganas de conversar. No perdimos público, eso es muy importante. Eso es muy importante siempre por la hora, ¿cierto? Porque todo el mundo está cansado hasta ahora de su trabajo, pero fue de verdad de mucho valor todo lo que nos ha contado. Vamos a abrir el micrófono a 2, 3 opiniones o preguntas o comentarios para que cerremos, Claro que por si sí. alguien quiere participar. Muy bien, Santi. Bueno, yo digamos, o por lo menos pues el tema que nos convocaba, creo y me parece que es muy importante pues como de cara a los estudiantes, eh, señalar pues o resaltar el poder del acta, pues, ¿cierto? De documentar pues como todas las decisiones que se toman en el marco pues como del gobierno corporativo, ¿cierto? Eh, es común llegar a organizaciones que son muy organizadas en todo, pero específicamente en las actas, no. Entonces, tienen procesos, tienen manuales de procesos, son certificadas en alguna de las ISO, tienen formatos para todos, pero cuando uno va, por ejemplo, a revisar el libro de actas en Cámara de Comercio, nunca han registrado ninguna. Compraron las hojas y no saben dónde las tienen. Pues nunca se toman como ese trabajo de formalizar pues como el ejercicio de documentar la experiencia que está teniendo, digámoslo así, la junta directiva, ¿cierto? O la asamblea general, ¿cierto? Cualquiera de los órganos que tenga, pues, y sobre el cual haya que alimentar pues como los libros de actas en Cámara de Comercio. Hay que desarrollarlo como un hábito, ¿cierto? Digamos que lo que uno se encuentra en esas organizaciones es que como es una actividad que usualmente se da una sola vez en el año, pues y demás, no hay un hábito, ¿cierto? No está ese hábito creado de documentar lo que ahí sucedió
y darle pues el efecto de la publicidad al llevarlo pues y registrarlo en su respectiva Cámara de Comercio, en su libro de actas. Yo creo que ese es un elemento pues, digamos, que es muy Importante. importante, ¿cierto? O sea, hay que desarrollar ese acto, ¿cierto? Escribirlo, generar un formato para esas actas que facilite pues también como la, 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 la formulación de la misma, bueno, en fin, y que vale la pena. Porque en uno de los ejercicios, por aquí está el profesor Jorge, con quien en el pasado yo tuve algún tipo de experiencia, fusiones y adquisiciones, ¿cierto? De organizaciones. Uno de los ejercicios que hacíamos, por ejemplo, en la debida diligencia o en el due diligence, pues cuando alguna vez pues estábamos comprando empresas, había una empresa en específico, pues no voy a decir el nombre, pero una empresa pues como de productos cárnicos, no, como, sí, proteínas vegetales, pues cierto, como en forma de productos cárnicos. Eso, no, no cárnicos, sino alternativas a los cárnicos a través de Sí, productos vegetales. sí, sí, pero ¿te acuerdas, Jorge, pues que eso tenía carne de hamburguesa, chorizos, bueno, en fin. Sí, sí, claro. Entonces, estábamos haciendo el ejercicio del due diligence y todo muy bien, todo muy bien, todo muy bien, pero no teníamos ningún tipo de información de cómo era que se habían tomado las decisiones antes, ¿cierto? De cara pues como a sus asambleas y sus juntas directivas. Y eso, digamos, a la luz de los asesores jurídicos pues que nos estaban acompañando, generó una alerta, ¿cierto? Porque dijeron, aquí pueden, o sea, no sabemos qué cosas se han derivado de la toma de decisiones y no tendríamos forma de responsabilizar a otras personas hacia atrás, ¿cierto? Porque no se tiene la trazabilidad ni la documentación. Entonces yo creo que eso es un elemento pues como muy importante. Lo otro es, eh, pues grupo, pertenecer a una junta directiva pareciera pues que es muy prestigioso, ¿cierto? Pues eso, no sé, pues alimenta el ego, soba el saco, pues y demás, pero más allá, muchachos, de las labores técnicas y lo interesante pues que puede ser el pertenecer a una junta directiva, es muy importante que siempre tengan en cuenta, por lo menos lo que nos mostró aquí desde Indicio Legal, las responsabilidades y los deberes, ¿cierto? Es decir, al mismo tiempo en el que estamos asumiendo, digamos, esas posiciones prestigiosas, pues, y demás, pues piénsense en ustedes como miembros de juntas directivas de organizaciones interesantes. Yo personalmente soy miembro de juntas directivas, soy parte del consejo directivo del CEIPA junto con Jorge, que es mi asistente, mi suplente, perdón, en representación de los egresados ante el Consejo Directivo del CEIPA. Bueno, en fin, son las responsabilidades que se asumen con esa posición, ¿cierto? Entonces, ser conscientes de que con ese rol nosotros también estamos, digamos, asumiendo algunas responsabilidades de cara a la sociedad incluso, ¿cierto? Y me gustaría poner el caso, es público, entonces pues no creo que haya problema en ponerlo. Eh, es el caso, piensen en Ultraer, no sé si recuerdan a Ultraer, una de las últimas aerolíneas de bajo costo que entró a ley de insolvencia financiera, ¿cierto? Una de las situaciones que está en este momento en discusión pues ante la Super es la responsabilidad que tuvieron los miembros de junta directiva en permitir la venta de los tiquetes a sabiendas de que no se tenían los dineros para operar esos tiquetes. Y en este momento se están levantando fueros corporativos alrededor, por ejemplo, de personas muy prestantes, como por ejemplo David Bojanini, expresidente del Grupo Sura, presidente de muchas juntas directivas y demás. Entonces, miren que esto, muchachos, pues tiene también unas responsabilidades importantes que vale la pena tenerlas por ahí mapeadas. Bueno, no va a ocupar más tiempo, Lore. Muchas gracias, pero yo creo que yo quería pues como que esas dos cosas quedaran, pues porque creo que lo que toca aquí desde Indicio Legal parece que es importante, parece que vale la pena pues que quede ahí como resaltado pues como en las notas que probablemente tomaron los estudiantes.
Hay una Yo, palabra que acaba de yo colocar uno de sus puedo, compañeros, qué pena, Mario Cañas coloca, dice, lo que no se escribe no existe. Lo que usted no deja documentado no existe. A usted un juez, o Dios no quiera, un fiscal general, Fiscalía General de la Nación, alguien de la Fiscalía, no le avalan nada que no esté escrito. Está todo documentado. Bueno, escrito entre comillas, ¿cierto? Hoy reuniones se hacen por grabadas. medio y quedan grabadas. Es igual, esto es un medio para Eso es un soportar estas documento reuniones. electrónico. Exactamente, muchas gracias, profe. Entonces, documenten por favor todo, todo dejen documentado, porque si usted no lo documenta el día de mañana, lo va a necesitar y guarde las evidencias. Hoy en día, con todas las facilidades de la nube, es muy fácil guardar toda la información. Sepa guardarla, hágalo bien, consérvela. Mucho tiempo, no importa. O sea, hoy es muy barato guardar información, entonces guárdela por el tiempo que necesite, pero téngala en cuenta. Profesor Jorge. Gracias, Tulio. Quería complementar de lo que decía el profe Santi, ¿cierto? Y es que tú lo hiciste por ahí en una anotación y yo quiero resaltarla. Lo tuyo dice acompañamiento jurídico. Yo a los miembros a los estudiantes que he tenido en los módulos míos, yo siempre en la primera clase que arranco les digo, vea, cuando yo vi derecho comercial, mi profesor la primera frase que nos dijo fue apréndanse esta y con esto ya yo cumplí. Decía él, en los negocios para lo primero que nos tenemos que poner de acuerdo es para el desacuerdo, ¿cierto? ¿Cómo vamos a manejarnos cuando no estemos de acuerdo en algo? Y eso lo digo para resaltar eso que tú hiciste de acompañamiento jurídico, porque yo siempre les digo, muchachos, el asesor que no nos puede faltar nunca en una empresa es el jurídico. Eso sí, búsquense uno bueno, no vayan a la Alpujarra, pues, los que están allá. Búsquense uno bueno, No ¿cierto? el Así, amigo. claro, así como se toman el tiempo, el trabajo, le gastan los recursos para tener un buen perfil de miembro de junta directiva o un gerente o un directivo, pues también tómense el tiempo de buscar el perfil de cuál va a ser el asesor jurídico que los va a acompañar, porque el papel del asesor jurídico es ese, evitarnos los dolores de cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge. A ti vamos a terminar aquí con Liliana, que tiene la manito levantada, y cerramos con Sara. Dale, Lili. Listo. Tulio, yo tengo una pregunta. No quisiera cerrar esta sesión tan productiva como sin antes resolverla. ¿Cómo pueden hacer los gerentes o los administradores para involucrar la junta directiva o los dueños o la propiedad de la empresa en la toma de decisiones sin de pronto perder como esa independencia y esa característica que los hace, porque ellos finalmente son los que ejecutan y desarrollan y desempeñan el objeto social de la empresa? Entonces, ¿cómo hace un administrador para tomar en cuenta o para comprometerse, no, para involucrar la junta directiva y la propiedad de la empresa sin que de pronto se vea como comprometida la independencia a la hora de ejecutar y de tomar ciertas decisiones? Porque hay de varios casos y en este núcleo he visto que hay gerentes que solo se dedican a seguir instrucciones, a ejecutar ciertas acciones, mientras hay otros que proponen, mientras que hay otros que planean, que deciden, que se imaginan y idealizan como todo el core del negocio. Entonces quisiera como tener en cuenta esa parte, cómo vincular los otros órganos del gobierno sin de pronto perder independencia. Bueno, a ver, no sé hasta dónde, digamos, si yo sea el más idóneo para darte respuesta a esa pregunta, o se la cedemos al doctor Jorge, al profesor Jorge, pero hay un tema importante que quiero empezar tocando, y es que hay un problema también en las juntas directivas, y es que muchas juntas directivas son, o no, la mayoría de las juntas directivas están cooptadas o manejadas precisamente por las familias propietarias de las empresas. Y ellos como familia y como propietarios y como integrantes de la junta directiva muchas veces
no dejan que las gerencias o quienes fungen como gerentes tomen las decisiones empresariales o, digamos, necesarias para el funcionamiento adecuado de las empresas. Entonces, empiezan generando el problema ellos mismos, ¿cierto? Desde el manejo que les dan a las gerencias. Ahora sí, cuando es el gerente el que realmente tiene el manejo, habría que mirar esa autonomía que él tiene, ¿cierto? Y de pronto es darle la intervención o el manejo con las juntas directivas, pero en este caso lo que hablaríamos sería sobre ese acompañamiento o ese trabajo en equipo con ellos, ¿cierto? Ese, digamos, tenerlos en cuenta para mostrar un papel, digamos, distinto de acuerdo al tipo de empresa que quiera, de renovación, de creación de nuevos proyectos y cosas, donde realmente se logre de pronto mostrar ese papel preponderante de ser gerente como tal de la empresa, ¿cierto? Pero que no vaya en contravía de las posturas de la junta directiva, porque es que finalmente la junta directiva va a tener siempre el manejo y disposición del cargo de ese gerente, entonces muchas veces hay esos temores y esos miedos en la toma de decisiones y terminan los gobiernos corporativos manejando de alguna forma, digámoslo así, o de manera amplia, ¿cierto? Las decisiones incluso gerenciales. Digamos que eso es en términos generales lo que observo. No sé, el profesor Jorge, que ahí sí, vuelvo y le digo, le quisiera dar antes la palabra a él para que nos ahonde en el asunto y no ser un poco más irrespetuoso frente a la pregunta que nos hace Liliana. No, hombre, Tulio, por supuesto que no, digamos que estás bien eh, enfocado. Solo que para eso hay un instrumento hermoso, ¿cierto? Que se llama Código de Gobierno Corporativo. El Código de Gobierno Corporativo es precisamente ese conjunto de políticas, principios y normas que rigen la toma de decisiones dentro de la organización. Entonces, a través del gobierno corporativo, a través de la designación de cada uno de los componentes del gobierno corporativo, porque ahí es donde uno va a establecer eh, esos componentes, es decir, la asamblea, la junta directiva o la junta asesora, dependiendo de la necesidad de la empresa, y el equipo directivo, ¿cierto? Incluso si nos vamos al tema de las empresas de familia, hablamos del consejo de familia también. En cada uno de ellos hay que primero identificar y determinar los roles que ocupan cada uno de ellos, los intereses que tienen en cada uno de esos roles para poder determinar cuáles son las funciones, responsabilidades y atribuciones de cada uno de los órganos de gobierno, pero también de cada uno de los miembros que componen cada uno de los órganos de gobierno corporativo. No sé si con eso te doy mayor claridad. Sí, señor, es correcto. Muchas gracias. Con todo gusto, Liliana. Pero antes de que pasemos a Sara, yo sí quisiera Amplia. meter ahí la cucharada, Liliana. Entonces, el profesor Jorge te da un instrumento, ¿cierto? Es que la pregunta tuya era cómo hacer, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacer? La mejor ruta es tener un buen código de gobierno corporativo, ¿cierto? El código de gobierno corporativo, como te lo dijo Jorge, lo que permite es tener esas prácticas, resolviste el cómo, ¿cierto? Pero, Liliana, paradójicamente, puedes estar ante un documento que pueda no servir para absolutamente nada. Porque el Código de Buen Gobierno Corporativo es un acuerdo de voluntades. Entonces no sabemos eso hasta dónde va a durar. ¿Listo? Ahora, aprovechando aquí a Tulio, es que se llama el invitado Lore. Señor. Entonces, Tulio, nosotros hablamos, o sea, hay un documento, pues, por excelencia, Liliana, que son los estatutos. ¿Cierto? Los estatutos sí obligan a todas las partes. Es un contrato entre las partes, pues, que conforman una sociedad. El Código de Gobierno Corporativo es un acuerdo de voluntades. Yo hoy tengo esta voluntad, mañana no. Ayer había voluntad de paz con el ELN.
esta mañana no, ¿cierto? Entonces eso cambia muy fácil. El reto es lograr llevar el código de buen gobierno corporativo a que sea un instrumento con validez jurídica. Y entonces ahí es donde va a aparecer personas como tú, ¿cierto? Que logran traducir este tipo de documentos en parte obligatoria para los socios y, bueno, las partes involucradas, pues. Listo. Hay unas rutas, eso implica unas, digamos, modificaciones a los estatutos. Recuerden que la modificación a los estatutos implica, pues, reunir a la Asamblea General, ¿cierto? Hacer, pues, como todo lo que sea pertinente ahí, porque no sé, realmente aquí la pregunta sí sería para Tulio, si el Código de Buen Gobierno Corporativo puede ser considerado como un documento parasocietario. Yo recuerdo, pues, hace un tiempo que los documentos parasocietarios, como los acuerdos de socios, pues, y demás, no tenían como mucha validez jurídica. Entiendo que ahora sí ya tienen un fuero, pues, como más interesante e incluso, pues, hay reconocimiento. Pero no sé si el código per se, pues, ya como que obliga a las partes, más allá, pues, como de tenerlos voluntarios. Pero aquí lo importante, pues, Liliana, en mi opinión, que no soy abogado, pero de pronto ya tú, Lertica, nos va a decir, es la capacidad que tú tengas de llevar lo que estás diciendo en el código y ponerlo en los estatutos. Y ahí sí que vas a tener realmente un gobierno corporativo de alto perfil, de alto nivel, como, digamos, pues, las organizaciones, pues, más importantes en temas de gobierno. Mínimamente aplicable puede ser. No, más que aplicable, ¿cierto? Es que realmente obligue a las partes, ¿cierto? Que ante la situación de conflicto, como lo dijo Jorge, yo tengo un documento con el cual pueda ir a una instancia que obligue a mi parte a que se someta a eso que ya habíamos cuadrado. En función de lo que está diciendo Liliana, ¿cierto? ¿Quién es el que piensa aquí? ¿Quién es el que ejecuta? ¿Hasta dónde llega mi ejecución? ¿Hasta dónde llega mi pensar? ¿Cierto? Y cómo articulo todos esos intereses. Qué pena ahí, pues, la cucharada. Qué pena, Sara, pues, que la tenemos ahí en espera. No te preocupes, Tranquilo. vamos con Sara y ya cerramos. A mí me genera una duda, no sé si se pueda comentar, pues como a grosso modo, de pronto cómo está conformada la junta directiva en términos de diversidad y cómo es la toma de decisiones, sabiendo que es una empresa que está pues como enfocada en temas de abogados legales que tienen muy clara la norma. Entonces, ¿cómo es esa gestión al momento de tomar las decisiones dentro de la junta directiva? Estás preguntando, Sara, por la estructura de los órganos de gobierno de indicio legal. Exacto. Perfecto. Listo. Pero cuéntame, hay un tema que hablas allí de diversidad. Explícame a qué haces alusión. Pues me refiero, digamos, hay un administrador, hay un abogado, pues como todo ese tipo de profesiones o de personajes que puedan pertenecer y aportar a la junta directiva. Ya. Bueno, mira, si hablamos como tal de indicio legal, digamos, nuestra empresa es una empresa, entre comillas, digamos, en el medio que no es grande, ¿cierto? Es pequeña, ¿cierto? Entonces, aquí se tiene, obviamente, digamos, una junta directiva, pero la junta directiva está conformada, pues, por 3 personas que son realmente los socios y hay una gerencia, ¿cierto? Hay una gerencia como tal de la empresa y hay un director jurídico que digamos que son digamos, los roles administrativos y gerenciales dentro de la empresa. El gerente es un gerente general, ¿cierto? Que es el que funge o desarrolla las funciones, digamos, de mayor impacto o roles, digamos así, de roles de interacción, digamos, a mayor escala con las empresas y entidades estatales con las que se manejan los contratos y proyectos que se manejan actualmente en la empresa. Y hay un director legal o director jurídico que es el encargado de todo el andamiaje interno en el desarrollo empresarial, es decir, el desarrollo operativo de la empresa. Pero todos estos, digamos, están manejados o dirigidos directamente por parte de la junta directiva y las decisiones que tomen por parte de esos 3 integrantes que finalmente son digamos, los que manejan el rol o las decisiones, digamos, de mayor impacto en la empresa. Eso es lo que yo te entendía, pues, a la pregunta que me hacías. No sé si es a lo que apuntas a la pregunta.
Sí, sí, es sobre eso. Sí. Venga, muy importante, si bien es cierto en las diferentes. Hace poco salió una norma, la semana pasada se la voy a compartir precisamente, donde los cargos directivos de las diferentes entidades públicas a nivel nacional deberán ser, deberán ser cumplidas, llenadas por parte de funcionarias, en este caso del sexo femenino, del 50%, mínimo del 50%. Eso es importante, salió la semana pasada. Recordemos que antes de eso veníamos con un 30% como obligación para cumplir o ejercer cargos directivos. Hoy con esa nueva reglamentación estamos hablando de un 50% como mínimo. Aspecto que es importante para este tema directivo en el sector público, ¿cierto? Han querido inmiscuir o ingresar, digamos, a las decisiones en el sector privado, pero pues no es fácil que ese tipo de situaciones se den. Para que lo tengamos presente al momento de evaluar estas situaciones. Yo les voy a remitir la ley junto con esa presentación donde se aborda ese tema, que es bueno que lo tengan en cuenta en sus análisis y discusiones académicas y posteriormente laborales. Perfecto. Tulio, muchísimas gracias por este espacio, por habernos regalado este tiempo, a los profes, Santiago, Jorge, a Pierina desde Barranquilla, que está conectada, a los estudiantes que se conectaron allá desde más cerquita, donde sale el sol. Muchísimas gracias. Donde se esconde, no sé dónde sale, donde se esconde. Muchas gracias por haberse conectado. A mis estudiantes de este núcleo, muchas gracias. Me voy a quedar un ratico más porque tenemos, creo que algunos tienen unas preguntas de un trabajo próximo, pero los demás pueden ya desconectarse. Tulio, muchísimas gracias de verdad por este espacio y esperamos volverte a tener aquí en muchas otras clases. Con todo el gusto. Gracias a ustedes por la invitación y estamos aquí para servirles. Dios los bendiga y se cuidan harto. Muchas gracias. Muchas Tenga feliz gracias. noche para todos. Muchas gracias. Amén, igualmente, Tulio. Muy amable, Gracias, bendiciones. hasta luego. Hasta luego.